Por Pichincha, por Suma, Héctor Muñoz. No solamente existe una falta de coordinación entre estas dos funciones del Estado, y me refiero a esta función legislativa y a la función ejecutiva. Inclusive puedo llegar a pensar que existe alguna especie de tensión entre estas dos, porque existen algunas posiciones hasta cierto punto irracionales que al único o a los únicos que benefician que no se pueda tratar con claridad y con seriedad los temas anticorrupción son justamente a los corruptos, aquellos que se han llevado la plata del Estado. Respecto al proyecto de ley enviado por el presidente, me parece que cuidado vayamos a caer en falsas expectativas. Expectativas que sí, sin lugar a dudas, pueden ser novedosas, pero que eventualmente pueden ser inútiles o en ciertos casos inejecutables o inaplicables. Hace pocos días escuchaba que la ministra del Interior decía que es importante para la lucha contra la corrupción obtener sentencias penales en firme, sentencias penales ejecutoriadas de última instancia, y que la única forma de combatir la corrupción es colaborar con la justicia. Sin embargo, me llama la atención que en este proyecto de ley y ninguna de las otras propuestas presentadas se está enfocando o se habla acerca de mejorar el sistema judicial en el país. Dentro de este mismo proyecto de ley existen algunas disposiciones que son similares a la ley presentada o propuesta por la presidenta de la Asamblea respecto a la recuperación de capitales. Disposiciones que, como ya se analizaron, eventualmente podrían obstaculizar o obstruir en algunos casos algunas funciones naturales que tiene la Fiscalía, tal cual como efectivamente lo dijeron los expertos en el video presentado por la presidenta de la Comisión de Justicia. Y me refiero a estas herramientas de la Fiscalía, como son la cooperación eficaz y la suspensión condicional de la pena. Ahora quiero meterme en un tema que para mí es absolutamente importante y que no se ha topado dentro del análisis del debate, del presente debate, y es lo referente a lo que contiene el artículo 4 del proyecto presentado por el Ejecutivo, que habla sobre el reconocimiento público a los servidores. Me sorprende porque es el mismo presidente de la República, o el Ejecutivo, como ya lo analizaron anteriormente, quien vetó de forma total la ley anticorrupción que se debatió en esta misma Asamblea Nacional. Sin embargo, este artículo sobre el reconocimiento público a servidores estaba justamente en ese veto total. Cuidado, porque creo que más allá de esta absurda contradicción que desde mi punto de vista cometió el Ejecutivo, quiero saber si es que esto es posible hacerlo. Me cabe la duda si es que es posible, más allá de que, como lo dijo el asambleísta Fernando, sobre si es que es o no adecuado que se vuelvan a tratar temas que existían ya en un veto total. Yo quiero que en este punto, por favor, y con su venia, señor presidente, a través de Secretaría, se lee el artículo 138, el primer inciso del artículo 138 de la Constitución Política de la República. Señora secretaria, de lectura del artículo. Con su venia, señor presidente. Artículo 138, primer inciso. Si la presidenta o presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Hasta ahí el texto solicitado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Justamente en este sentido, cuidado, vamos a consagrar como válida un eventual fraude a la Constitución. Y esto les digo desde el ámbito estrictamente constitucional, en el análisis estrictamente jurídico. Si es que el espíritu del constituyente, cuando hizo efectivamente la Constitución del 2008, era darle esta competencia al Ejecutivo como colegislador, o al presidente de la República como colegislador, le dio estas dos competencias. La una es la del veto total, en donde la misma Constitución establece que solamente se puede volver a tratar, sí, dice, ese proyecto un año después,
solamente un año después de que el veto fue realizado. Esto quiere decir que son todas las disposiciones que contiene este proyecto de ley, porque de lo contrario no podríamos nosotros sacar o retasear ese proyecto de ley y ponerle en otras normas o simplemente cambiarle de nombre a la norma que ha sido objeto de un veto total. Si es que el presidente o el Ejecutivo o su equipo creía que dentro de esa normativa presentada por la Asamblea Nacional existían normas como la que él, como el Ejecutivo, está justamente poniendo en este proyecto de ley, entonces lo que tenía que hacer era vetar de forma parcial a ese proyecto de ley y no de forma total. Y efectivamente es algo que también me sorprendió en el anterior debate, porque en el COIP también se está analizando nuevamente el comiso sin condena, normativa que efectivamente también fue vetada de forma total por el presidente de la República. Lo que yo quiero decir con esto es que cuidado, después de algunos meses exista una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte, una Corte que desde mi punto de vista goza con independencia. Por fin tenemos una Corte independiente. Cuidado, esta ley vaya a adolecer de inconstitucionalidad por este análisis que estoy haciendo en este momento. Y adicional, si es que se está poniendo en este proyecto de ley temas que existían en la norma vetada de forma total, no entiendo si es que se quiere luchar a la corrupción, y desde ese análisis, ¿por qué entonces no existe, por ejemplo, el informe previo a las contrataciones en el tema de la Contraloría, o incluso el tema de limitar el indulto por parte del presidente de la República? Y la respuesta es sencilla: no hay cómo volver a revivir antes de un año temas que fueron vetados de forma total por el presidente de la República. El mensaje final que les quiero decir es que, más allá de las inconsistencias que puedan tener estas normas, creo que es importante que nosotros hagamos, sí, un trabajo serio, profesional y responsable para dotar al país de normas anticorrupción. Pero eso sí, creo que es indispensable para los 137 asambleístas que prioricemos lo jurídico a lo político y no lo político a lo jurídico. Gracias, señor presidente. A usted tiene la palabra